ustedes los asistentes aquí al seminario, pues el medio por el que se entera para asistir y cuál es por el que menor se enteran ustedes. ¿Esto cómo lo medí? Lo medí mediante una encuesta. Los que hayan venido a los seminarios de noviembre, enero y febrero se habrán dado cuenta de que en la entrada, aparte de darles su hoja de registro, se les daba también una pequeña encuesta. Bueno, los datos que van a aparecer aquí son los vaciados de esa encuesta. Pero bueno, ya para no echarles mal rollo, primero quiero, a ver, ¿quién de ustedes el día de hoy vino porque se enteró, porque los invitó el primo de la amiga, porque los invitó el novio, la novia, porque los invitó un ponente? O sea, ¿quién de ustedes vino por eso el día de hoy, por una invitación de alguna persona? Levante la mano. Hasta todos estos son mis amigos, creo. No. Bueno, ¿quién vino porque se enteró vía Gaceta UNAM? No mames. Ah, está dividido. ¿Quién se enteró por vía correo electrónico? Ah, son más. Por vía página del PIN. Muy bien, señora, muy bien. Por vía carteles pegados aquí dentro de CEU. Muy bien, ¿no? Por Twitter. Ay, güey, tantos en Twitter. Muy bien. Pásale, Carlos. Efectivamente, la Gaceta y el correo son los medios por los que más se enteran, los que asisten aquí al seminario. Después están los que se invitan, los que, pues me invitó mi amiga, me invitó mi primo, me invitó mi amiga, no, pues el maestro dijo que fuera para que trajera la constancia y me diera un punto en el examen. Eso en tercer lugar. En cuarto está Facebook, luego la página del PIN, los carteles, y a mí me sorprende esto de Twitter. 0%, nadie está enterando por Twitter, a pesar de que antes del seminario teníamos, antes de empezar este seminario se tenían 1,396 seguidores en Twitter. La que sigue, por favor. Bueno, también por algo que quise hacer este proyecto, es porque una compañera ya lo había hecho antes, un poco parecido, pero bueno, y también quería ver si los resultados que yo tenía eran parecidos a los que había tenido ella en septiembre del 2013. Y bueno, sí hubo muchas coincidencias, ya que la Gaceta en mi proyecto y en el de ella está como en primer lugar. Después el correo también. Igual hubo un cambio aquí en las redes sociales y la invitación de conocidos, pero siguen siendo los medios, la Gaceta y el correo, digamos que más eficaces para que ustedes, los asistentes de aquí, se enteren. Y aparte también en una de mis preguntas de la encuesta que hice, decía ¿cuál es el medio por el que ustedes prefieren enterarse? Y el 51% dijo que el correo, después el Facebook y después las redes, el correo. Y bueno, a mí me sorprenden estos resultados porque yo pensé que en mi proyecto iban a salir las redes sociales, pero no. Y ahorita les voy a decir por qué. Cambia el canal. Porque el 66% de los asistentes del PIN no siguen a las redes sociales del PIN. A ver, levante la mano, ¿quién de ustedes sigue alguna red social del PIN? Se te cayó tu encuesta, güey. Así está. No lo siguen. Bueno, de este lado no lo siguen. Sí, son mis amigos. No lo siguen. Y a mí me sorprende también este dato porque la gran mayoría de los asistentes aquí al seminario son jóvenes y uno pensaría que los jóvenes son los que interactúan más con las redes sociales. Entonces ahí es como cosa de un análisis un poco más profundo. Y bueno, la que sigue, por favor. ¿Quiénes levantaron la mano que sí seguían al PIN en las redes sociales? ¿En qué red social la sigues? ¿Tu amigo? En Facebook. ¿Quién más? ¿Tú en cuál la sigues? Efectivamente, el Facebook, tanto del PIN como del Reduc, son los más seguidos. Aquí entró la página del PIN, aunque no es una red social específicamente, muchos la mencionaron en la encuesta, entonces por eso decidí meterla. Twitter está en el 2% de los asistentes que siguen alguna red social. Y como podrán ver,
no está, ¿a qué dije? Bueno, me entendí, no, YouTube, perdón. Y como podrán ver, Twitter no está. La que sigue, por favor. Una de las preguntas que se les hizo también es ¿qué les llama la atención de venir aquí al seminario? Esto también lo comparé con el proyecto de mi compañera y como pueden ver, la gran mayoría asiste por el tema, les llama la atención el tema, aunque en el caso de ella venían también por la constancia, o sea, los mandaba su maestro aquí, no, ve por la constancia. Y la publicidad del evento es del mío. En otros entran las personas que vienen porque les sirve la información que se da aquí para elaborar su tesis, ya sea de licenciatura o maestría, o para alguna clase en específico haciendo una clase de ambiental, no me acuerdo en qué facultad. Pero, bueno, las constancias y el ponente. La que sigue, por favor. Se les preguntó si le harían algún cambio al seminario. Y el 81% dijo que no. O sea, yo digo que vamos por el buen camino. Los que dijeron que sí, decían que pusiéramos señalizaciones de la Facultad de Ciencias y del metro para llegar aquí a Nabor Carrillo, porque fue un poco difícil de llegar. Aparte de que dicen el Nabor Carrillo, y dicen ¿dónde está Carlos? Y sí, la verdad es que yo tampoco antes de entrar aquí al PIN tampoco sabía. Un recinto más grande, pero como pueden ver, cuando viene Ricardo Colín, pues no se llena. Una mayor difusión del evento. La difusión existe, está en las redes sociales, pero no la siguen. También en la Gaceta, en Ya Correo, cambiar el día del evento, que porque unos podían el jueves, otros el viernes. Pero si lo cambiamos al jueves o el viernes, yo creo que los jóvenes ya no vamos a venir. Y eso, no sé por qué, digo. A mí me dijeron hace rato que no vendría. Dice la señora jueves. Yo no sé qué quiere decir la señora, pero... Y que los ponentes den ejemplos claros. ¿Estoy siendo claro? Sí. La que sigue, por favor. Es lo que les decía, el rango de edad. La investigación de mi compañera, en septiembre de 2013, el rango de edad que fue mayor fue de 23 a 27 años. En el mío fue de 18 a 22 años. O sea, a los jóvenes nos está interesando el cambio climático, o nos interesan las constancias. Una de dos. Y las que menor tienen son los de 60 y más, que tienen un porcentaje de 3.89 y 7%. Pero pues aún así hay variedad de edades y eso siempre es bueno, ¿no? Bueno, esto es un poco de mi avance de lo que yo he hecho aquí en el PIN. Digo, no pude meter más información por cuestión de tiempo. Digo, mi encuesta fueron 17 preguntas, me hubiera gustado desarrollarlas más, pero por cuestión de tiempo pues, ya no se puede. Y pues, no solo hacemos esto en el PIN. ¿Qué más hace un becario en el PIN? Bueno, nos encargamos de la logística de los eventos, un poco. Antes de los seminarios, ¿qué hacemos? Nos encargamos un poco de la difusión. Ustedes dirán los que estén aquí en Seúl, y los que hayan visto los carteles, y este cartel que se pegó solo, que no, lo pegamos nosotros. Sí, no es por arte de magia. ¿Qué más quisiera uno? Pero no. Parece la chama, sí, pues, no está la cheva. Nos encargamos de mandar los correos para invitarlos a este seminario. También durante el seminario, bueno, nos han visto aquí con nuestra playera verde radiactivo, así como el compañero, pasando los micrófonos, trayendo las aguas, ahí en cabina con bande, o sea, haciendo infinidad de cosas aquí. Es cansado la verdad, pero uno se acostumbra ahí. Vean mi físico nada más, uno sí los deja de cuidar. También, y después del seminario nos encargamos de mandar las constancias, así que si una constancia les llega mal, pues es culpa de nosotros. O culpa de ustedes, que tienen parientes en Egipto y
algunos jeroglíficos que, bueno, bien padres. Y bueno, la que sigue, por favor, para finalizar, síganos en redes sociales, por favor. En Facebook del PIN nos encuentran como PIN-UNAM o diagonal PIN.UNAM. En el Facebook de REDUC, Radio Universitaria de Cambio Climático. Se me olvidó decirles, también lo que hacemos nosotros como becarios, estamos en la Radio Universitaria de Cambio Climático. ¿Qué es eso? Bueno, como le dijo el doctor, pues es básicamente para jóvenes interactuar con los jóvenes en diferentes disciplinas, pero siempre llegando al punto del cambio climático. Ahorita lo que estamos haciendo es un rally de cambio climático, que aquí hay muchos reductos del rally, gracias a la mano del rally. En redes sociales. Sí, exactamente. Y bueno, es básicamente lo que hace un becario aquí en el PIN. Y sí, bueno, sigo. Síganos en Twitter, UNAM-PIN, en YouTube, UNAM-PIN, y nuestra página de internet www.pin.unam.mx. Muchas gracias. Acaban de pasar apenas recién el filtro de evaluación para su ratificación en la beca. Ella está haciendo tesis de maestría y vamos a ver cómo va. Espero que bien, porque si no tiene problemas. Si no, ¿por qué? Ya no hay más beca. Ok, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bien, pues vamos a cambiar algo de tema. Primeramente comentarles que bueno, en el PINC estamos varios, como ya lo mencionaba el doctor, varios jóvenes con diferentes carreras, intereses, formaciones y demás, y hay pedagogos, hemos coincidido que hay varios, en el caso formaciones en comunicación social a nivel licenciatura y posteriormente la educación ambiental, desde la cual yo estoy formulando esta propuesta que ahora les presento. Por favor. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que la educación ambiental, una vertiente de las tantas que hay, se ha ocupado un poco como de reconocer los diferentes discursos que se dan en torno a la educación ambiental, y una de las cosas importantes que le preocupan y le ocupan a la educación ambiental tiene que ver con estudiar ambientes y en un momento dado también modelos de construcción y de transmisión del saber humano. Y aquí hago la diferencia entre el conocimiento científico y aquellos saberes que son reconocidos como tradicionales o populares. También uno de sus intereses está por generar procesos donde la gente pueda interiorizar de alguna manera los problemas que existen en torno a la educación al ambiente, y eso nos posibilita tener como una base para hacer propuestas de transformación con grupos objetivos de acuerdo a su contexto. En este caso, mi propuesta tiene que ver con un interés particular de cuál es la relación que existiría entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Y en este sentido me interesa de alguna manera tener una aplicación, un acercamiento, una propuesta hacia lo que es mi entorno inmediato, que es la ciudad. Claro, la ciudad es muy grande y de alguna manera tendría que focalizar esto, pero en todo caso sí me he creído de alguna manera que hay una gran responsabilidad de todas las profesiones, efectivamente, para que su conocimiento específico, especializado mal, de alguna manera, o sea, diferenciado, porque tendría que ser como más interdisciplinaria las intervenciones, desde ahí poder tener el compromiso y poder intervenir o proponer hacia los entornos mediatos. Y mi propuesta específica va hacia un poblado de la ciudad que se encuentra en suelo de conservación. Es el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, está en la delegación Xochimilco,
es uno de los 14 pueblos que componen esta delegación, y la característica, por lo que de alguna manera me interesa, es porque reúne esta condición que les mencionaba de mi tema de interés, que es vincular de alguna manera o tener ahí como esa concentración entre la diversidad biológica y cultural. Eso me permite tener como el laboratorio, digamos, en la ciudad para poder formular, para poder estudiar y en un momento dado para trazar alguna propuesta. Convencida de alguna manera de que no es posible conocer, intervenir, mejor dicho, en una población objetivo si antes no se conoce las características de esa población objetivo. Pues entonces mi estudio en esta etapa la estoy abocando a la posibilidad de conocer los procesos autoorganizativos que tienen los pobladores para en función, digamos, de la relación que tienen con la zona boscosa que habitan. ¿Sí? Wander, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Okay. Bueno, antes que pasar a otra cosa, me gustaría decirles que el suelo de conservación, justo donde está ubicado el poblado de San Francisco, a nivel general, digamos, en la Ciudad de México, tiene la particularidad de concentrar casi el 50% del territorio de la ciudad. Es lo que ustedes ven sombreado en verde o gris, no sé cómo lo distingan desde más lejano. Y esta parte, pues, de alguna manera para la administración distrital ha sido importante, ha llevado procesos, proyectos para la conservación de este sitio, y en todo caso una de las cosas por las cuales suena de bastante interés es esta posibilidad de que no solamente es un suelo de reserva natural, sino que concentra también población originaria, y eso es donde yo hallo que convergen justamente estas posibilidades de la diversidad cultural con la diversidad biológica. Básicamente, bueno, en un atlas de suelo de conservación que hace la FAOT y la SEDEMA, menciona que tiene los beneficios este suelo de conservación de regular el microclima, en todo caso de disminuir los niveles de contaminación como sumideros de carbono. Yo no les voy a hablar en este momento de cambio climático, no es algo que toco, pero sí tengo la posibilidad de que más adelante esto de alguna manera contribuya o sea una plataforma, digamos, para hacer algunas cosas en cuestión de este tema. Y bueno, otra de las cosas es que retiene el suelo y el agua y posibilita de alguna manera el suministro de alimentos. Sin más no me detengo, por favor. Bueno, les comentaba yo de esta relación de diversidad biológica y cultural. De alguna manera es reconocida por algunos autores, Eckhart Bogue y Víctor Manuel Toledo, tienen esta posibilidad de alguna manera tener en cuenta que las reservas naturales, digamos, a nivel mundial, una de las cosas por las que se han conservado es justamente porque tienen población originaria que se han desarrollado y han aprendido, digamos, en toda su permanencia en estos sitios, a ocupar los diferentes insumos que se presentan en estas regiones. Entonces son de alguna manera acervos que han construido en función de las zonas naturales, y en este sentido, bueno, incluso hasta organismos internacionales pues hacen ese reconocimiento de la importancia que tienen estos grupos, estas comunidades en la conservación de estas zonas. Y bueno, algunas definiciones que están, que nos hacen algunos atlas, en este caso de los pueblos originarios, es en el sentido de que son portadores de
de todo lo que es una tradición histórica, de estos aprendizajes de alguna manera que han desarrollado en torno a la naturaleza, y bueno, culturalmente han tenido muchos más procesos que les permiten conservar estas zonas naturales. El suelo de conservación, dice someramente este atlas, que también son áreas naturales donde se conservan pues reservas de bosques, de pastizales, de pedregales, pero efectivamente si uno los ve relacionados, si uno pudiera traslapar los mapas de lo que es de las zonas donde están concentrados los pueblos originarios, de alguna manera se dan cuenta que están justamente ubicados en el suelo de conservación. La siguiente, por favor. Bueno, les mencionaba San Francisco, está ubicado, si ustedes lo vieron, ¿me regresas como donde estaba el mapa, por favor? Creo que es la 4. El anterior, por favor. Está como en la mitad, digamos, de la región de Xochimilco, y ya es la zona alta y boscosa de la región. Entonces prácticamente es un enclave de crecimiento urbano, de crecimiento poblacional que se está generando en esta zona boscosa y que de alguna manera pues se está afectando por todo este proceso de desarrollo urbano, aunque pareciera alejado de ello, pues cada vez tiene muchas más afectaciones. ¿Qué es lo que me propuse hacer, digamos, con esta población? Les mencionaba yo que no era posible tener un proceso de intervención sin antes pues conocer, digamos, el contexto en el que se están desarrollando, conocer ese ambiente al que se pretende en un momento dado hacer una propuesta. Y en ese sentido, pues ahí en mente, en proceso de realización, no solamente en mente, es el desarrollar esta caracterización biofísica de la zona que nos permite darnos cuenta de todas las condiciones ambientales en el sentido de especies que están reunidas en esta zona, formas, los ecosistemas cómo están conformados, qué es lo que presenta a nivel de la parte biológica de esta zona, y asimismo una caracterización sociodemográfica que nos permite de alguna manera interconectarlas y tener como esa primera base para poder tener un conocimiento, acercarse solamente a lo que constituye esta zona. Y bueno, va implícita la posibilidad de identificar estos conocimientos que han desarrollado los pobladores para poder subsistir en esta zona. De alguna manera, no todos los habitantes de esta zona son población originaria. Pensemos en originaria, bueno, como los primeros pobladores que habitaron esta zona, y algunos los describirían como indígena. Si nos vamos, digamos, con la categoría que hace el INEGI de que la población que habla por lo menos una lengua estaría en esa condición de ser, de pertenecer a un grupo indígena, pues no necesariamente toda la población de este lugar cumpliría con esa característica. Algunos sí se les han tenido antecesores que hablan alguna lengua, que se han preocupado por transmitírselos, otros que de plano pensarían que no les ayuda en su proceso de, pues ahora sí que de convivencia, por no ser señalizados como, no sé, ha habido como esa parte de desdén hacia los grupos indígenas, y en ese sentido habría como este rechazo también en las propias familias, como de seguir esa tradición de enseñar la lengua. Sin embargo, aunque no toda esta población, les comento, es indígena, una de mis
propuestas y apuestas es que la diversidad que se concentra en la zona, en el sentido de que son pueblos originarios y de que también está compuesto con gente que ha migrado de diferentes partes del país, con sus distintos saberes, con toda esta composición, todo este bagaje que traen consigo de los otros entornos donde se han desenvuelto, eso hace una riqueza mayor aún. Uno de los grandes problemas que se ha presentado hasta el momento es que, bueno, no hay una convivencia muy cordial en muchos aspectos que se puede desarrollar entre estos grupos de los que se señalan como vecindados y de los que son pueblos originarios. Sin embargo, pues hay una apuesta a que esto se fortalezca y de que puedan de alguna manera seguir este proceso de conservación de la zona, del llamado bosque de agua, que bueno, en un momento les comento de qué se trata. Una vez hecho esta caracterización como esta plataforma del... Vale, gracias, por favor. Hay esta intención de hacer como una devolución a la comunidad que les permita a ellos como verse reflejados en esta sistematización de alguna manera que se logra de la información, y que ellos mismos detonen pues algunas propuestas para hacer como transformaciones, digamos, o a las condiciones que tienen como más críticas a su ambiente, ¿sí? O que sigan fortaleciendo básicamente el proceso autoorganizativo que ellos han desempeñado hasta el momento en torno al cuidado de las áreas naturales. ¿Sí? Y ahora sí, por favor. Y bueno, uno de los avances es justamente en esta caracterización que les mencionaba de biofísica y sociodemográfica, la posibilidad de trabajar con la complejidad como una forma de interpretación, de lectura, mejor dicho, de todas las situaciones que se viven en el ambiente que estoy estudiando. Y es interconectar justamente las cosas, o sea, nada es una consecuencia, o no sería esa la mirada, ¿no? Sino una consecuencia una de la otra y de la otra, sino están de alguna manera relacionadas estas condiciones. Y bueno, yo aquí pongo una de las pocas cosas con las que me he encontrado que tienen que ver justamente con este proceso de ruralidad que todavía mantiene la población, pero que están siendo afectados cada vez más, pues están inmersos en este proceso de urbanización acelerada que está viviendo la ciudad en estas zonas. Las prácticas tradicionales, cómo se relacionan justamente, bueno, están desapareciendo y ya hay ahí pues una relación hasta cierto punto bueno, no hasta cierto punto, muy estrecha con lo que es el proceso de urbanización y los saberes en el caso de esta pluralidad de la que yo les mencionaba, de epistemes, porque bueno, hay un bagaje ahí múltiple concentrado, tanto de los migrantes como de los pueblos originarios, que de alguna manera pues han construido pues una resistencia y una posibilidad de seguir manteniéndose en estas zonas. Y tiene que ver pues con estos saberes aprendidos y desarrollados y practicados a lo largo del tiempo. No me extiendo más, paso solamente a comentarles lo que ya en algún momento nos mencionaban en la introducción el doctor Clemente. Tiene que ver con estas propuestas que, bueno, no solamente nos hemos dedicado pues, a apoyar también la parte logística de este programa, sino de alguna manera pues hemos tenido algunos aprendizajes conjuntos, el equipo, en relación a nuestros proyectos y en relación a las participaciones que hemos tenido en estos seminarios y en el Congreso, en todo caso, donde vimos como múltiples discursos sociales de toda índole, y eso nos permitió de entrada, como estrenándonos digamos en el Congreso,
ese aprendizaje de todo un poco. Y la contribución que del grupo también hemos tenido hacia la constitución de algunas propuestas de ajuste al Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de México, una pequeña contribución, pero que bueno, ahí está como otra de las acciones que hemos realizado. Y finalmente tiene que ver con lo que también mencionó el doctor, que es la contribución al reporte mexicano, donde hemos estado colaborando con la construcción de uno de los volúmenes, revisando algunos textos y haciendo algunas observaciones en torno a ellos. Bueno, sería básicamente eso. No sé si tuviesen alguna... Soy Miguel Ángel, vengo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y mi tema es el estudio de la identidad socioterritorial en los imaginarios sociales de los pobladores de San Pedro Tláhuac con relación al cambio climático. El problema de estudio que yo encontré es que entre finales de los años 80 y 90 el DF se vio sobrepoblado. Entonces lo que sucedió fue que los habitantes comenzaron a invadir las zonas aledañas al Distrito Federal, lo cual creó zonas dormitorio como lo es Valle de Chalco y algunas zonas de Tláhuac. Mi zona de interés es Tláhuac porque en él se encuentran unos humedales, los cuales están viendo secados o desecados de cierta manera, lo cual afecta todo lo que es una zona lacustre del sur de la Ciudad de México. El objetivo general de este proyecto en sí es analizar a través del imaginario social cómo es que se ha modificado el entorno geográfico de San Pedro Tláhuac y esto cómo afecta o cómo se concibe a través del imaginario de los pobladores, porque son ellos los que vieron el proceso de modificación de este entorno. El objetivo específico del proyecto es realizar un análisis de los humedales de Tláhuac debido a que este es un sistema muy complejo, porque vienen de las cuencas, se nutre desde el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se nutre estos mantos acuíferos que en un momento eran espejos de agua, que son los que dan vida al sur de la Ciudad de México, que en sí es la delegación Tláhuac. Todos estos humedales, que ahora son humedales, en un comienzo era un lago que corría desde Chalco, Mecameca, hasta Xochimilco y cierta parte del Distrito Federal. Conforme se fue expandiendo demográficamente el DF, se fueron desecando para ir construyendo zonas habitacionales. La hipótesis que yo tengo es que las modificaciones y transformaciones que se dan en el imaginario de los individuos que viven aquí repercute directamente en el entorno geográfico. Es decir, que si se modifica algo en el imaginario social de los individuos, se modifica el entorno o lo modifican. Y a la inversa, si se modifica el entorno geográfico, se va a modificar algo en el imaginario social de estas personas. Bueno, ya vamos a entrar a lo que llevo de avance un poco en torno a mis capitulados. Espero no hacerlo muy pesado. Las imágenes están bonitas, ¿no? La identidad, vamos a empezar, antes de definir qué es una identidad socioterritorial, vamos a empezar con lo que nos plantea Gilberto Jiménez sobre el concepto de identidad. Nos dice, la identidad se entiende como la forma en que los individuos se reconocen a partir de una imagen autoconstituida de sí mismo. Es decir, nos construimos a nosotros a partir de otro ser, otro individuo y de nuestro entorno, para decir nosotros somos nosotros porque no somos ustedes, ¿no? Es decir, de otra manera, yo me configuro por la zona en la que estoy, por lo que soy, no porque coincida con otro individuo, sino porque no coincido en él, estoy configurando a mí mismo con ciertas cosas. Territorio. Para definir territorio tengo que hacer como una pequeña pausa porque yo lo estoy definiendo desde las ciencias sociales, que varía mucho el término de la geografía. Aquí está Dale, me puede dar pie de eso. Entonces, para Jiménez también territorio es entendido como cualquier extensión de la superficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada de diversas maneras, como puede ser local, municipal, regional o supranacional. En este caso estoy definiendo la zona local, porque mi análisis va enfocado a una delegación y a una colonia en específico. La delegación es Tláhuac y la colonia se llama San Pedro Tláhuac, que está justamente a un lado de los humedales. Como pueden ver, cruza una pequeña carretera de 4 o 5 metros, por la cual transitan autos día a día, se ponen los postes de luz. Entonces me llama la atención cómo es que esta zona se ve
surcada tal vez por los seres humanos y al mismo tiempo está siendo destruida o afectada por esta explosión demográfica. Pero las identidades socioterritoriales como concepto teórico lo define Quesada como las identidades se construyen a partir de las experiencias personales y las diferentes formas de relacionarse con el territorio. Bien, para mí me llamó la atención este concepto y este término porque yo vivo cerca de esta zona. Entonces el hecho de ver cómo se modifica y que es una zona de conservación me llamó la atención qué está pasando en las personas para modificar el área donde viven, siendo que es una zona históricamente chinampera, con una relación muy intrínseca con su ambiente, su entorno. Entonces algo debió haber pasado para empezarlo a modificar, para apropiarte de una manera muy diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo relaciono con el imaginario social? Es eso que planteaba. ¿Cómo lo modificas en tu imaginario? ¿Cómo lo concibes? Debe de cambiar para que tú creas que tu territorio lo puedes adoptar de una manera diferente, ¿no? Tal vez lo puedes convertir en un medio de producción, en una manera de compra y venta, ¿no? Como lo tenemos ahora, como un entorno geográfico político del cual te apropias y del cual produces ciertas cosas. O un entorno con el cual puedes vivir simbióticamente sin afectarlo tanto. Eso es lo que yo quiero analizar desde esta perspectiva social antropológica. Ver qué se está modificando, cómo se está modificando y por qué está impactando en esta zona. Mis técnicas metodológicas van a ser la descripción, pero no la nombré mucho porque el fuerte lo estoy buscando. No se escuchó la última, ¿eh? Las técnicas de investigación. Me voy a basar en la entrevista a profundidad. Estamos pensando hacer entre 5 y 7 entrevistas a profundidad, porque es ahí donde podemos encontrar cómo es que la gente está coincidiendo su entorno, cómo lo coincidió en un principio. Estamos pensando en personas no voy a decir que adultas porque se vale como normal, sino un poco mayores, entre 55 y 60 años, y que sean originarias de este lugar, porque ahí es donde se concibe cómo es que se ha transformado o cómo se entiende esta zona. Estaba yo pensando desde un principio una comparación entre jóvenes, cómo lo conciben en la actualidad, y adultos, que creo que sería una manera muy racional de pensar. Pero ya entrando al análisis, a la lectura y a lo que es el dato como tal, nos dimos cuenta que los jóvenes, cuando llegaron a vivir o que sus padres los tuvieron en esta zona, ya el proceso ya estaba dado. Como es una afectación climática, tarda muchos años, este proceso ya estaba. Entonces ellos dijeron, pues es que cuando yo llegué esto ya era así, yo ya lo tomo como estaba. Lo que nos interesa es saber cómo es que las personas mayores vieron todo este proceso, para ver en sí cómo se afectó o qué pasó en su imaginario para coincidir y modificar este entorno geográfico. Bueno, no encontré fotos de hace años de cómo eran las lagunas, que eran en sí un espejo de cristal, pero hay algunas que encontré que es como esta. Todo este entorno era cristalino, en su mayoría. En la actualidad hay un canal que corre entre la avenida que va de Chalco a Tláhuac, de aguas residuales que se mezcla en cierta época del año con las lagunas. Entonces, pues eso fue lo que también me llamó la atención, ¿no? Si es una zona protegida, ¿por qué la estamos contaminando? El segundo dato que me llamó mucho la atención es que toda esta agua que llega aquí se nutre de la cuenca que viene del Iztaccíhuatl y de Popocatépetl y viene a nutrir los mantos que están en esta zona, de los cuales pues cierta parte del Distrito Federal se nutre. Entonces, quiere decir que estamos bebiendo agua contaminada de cierta manera, que no le da tiempo de filtrarse y ser potable. Bueno, ahí está la zona de conservación, que está abandonado literalmente. Y toda esta zona era cubierta por agua. Se ve como está afectando, como está secando, y eso quiere decir que no hay agua para futuras generaciones. Para la conformación de identidad socioterritorial y su modificación en el imaginario, pues que ya es mi capítulo donde entro a las entrevistas que aún no he realizado porque el trabajo de campo me ha sido un poco difícil de realizar. Es esto, ya entrarle a cómo es que, más bien, qué datos obtuve de las entrevistas, qué relación tienen con el imaginario social, dónde se ve afectado, y esto cómo impacta en la identidad socioterritorial de los individuos y en el entorno geográfico.
Y pues bueno, aquí era lo que les planteaba. ¿Cómo va la relación del cambio climático con la identidad socioterritorial y el imaginario social? Todo esto, lo que ven en azul, es la subcuenca del Valle de México. Todo lo que se nutre de agua debajo de la tierra. Los humedales están en azul, que eran de una mayor cantidad, ahora se reducieron a todo esto, y es lo que nutre a cierta parte de Clagua, Valle de Chalco y Chalco. Todo esto se va a ver afectado por el cambio climático y por la reducción de agua. Y ahí quedaría la presentación. En Chiapas, con la implementación del taller para crear la guía del diplomado estatal de cambio climático. El objetivo general de mi trabajo es generar un diplomado que ayude a implementar o reforzar los conocimientos sobre cambio climático que ya se tienen. Y bueno, la delimitación de mi problema, de la investigación, se enfocará a profesores que estén en el nivel medio superior y pertenecientes al programa Educar con Responsabilidad Ambiental. Bueno, yo me enfoqué en Chiapas porque este es el primer estado que está implementando un programa de educación ambiental a nivel estatal. Entonces, va desde el nivel educativo inicial, básico, y también está recuperando el superior. Entonces, la siguiente, por favor, ¿vale? La hipótesis que yo tengo es que el programa tiene muchos materiales, ¿no? Hay materiales como libros en todos los niveles educativos. También hay algunos cursos que se dan a los profesores para pues prepararlos en este programa. Y hay difusión también, pero bueno, mi tema tiene que ver con que tenemos que preparar a los profesores para que ellos sepan más del cambio climático, porque si bien todos tenemos una idea de qué es el cambio climático, tenemos que enfocarlo bien, ¿no? Porque pues va a ser, ya lo hemos escuchado aquí varias veces con el doctor y con los diferentes ponentes que han venido. El cambio climático va a ser diferente en cada una de las regiones del mundo. Chiapas es un estado que es vulnerable porque, bueno, ahí llueve mucho, también por la biodiversidad que hay, entonces es importante protegerla. ERA, que es el Educar con Responsabilidad Ambiental, se implementó en el estado precisamente para comenzar con la concientización del cuidado del medio ambiente en Chiapas. ¿Por qué? Porque ahí se concentra pues una parte de la biodiversidad de todo el planeta. Entonces, por eso es importante que nosotros volteemos a ver. Ay, creo que estoy un poco nerviosa. ¿Se me nota un poco? Casi nada. No, para nada. ¿Ah? Bueno. Mi tesis está conformada en 4 capítulos. El primero se refiere a la educación ambiental en el tema del cambio climático. Es un tema que ya tocó Tatiana. La educación ambiental tiene muchas vertientes, ¿no? Sin embargo, el centro de esto es la concientización precisamente del entorno, del medio ambiente, que no son solo el entorno natural, sino también el entorno social y la relación que hay entre estos dos. Entonces, en mi primer capítulo reviso cuál ha sido la evolución de la educación ambiental desde que pues solo se enfocaba a la naturaleza, ¿no? Y que ahora pues ya no, o sea, ya es vista como la educación para el desarrollo sustentable, que no solo tiene que ver con lo social, también tiene que ver con lo económico, lo ambiental y lo social, y que haya un equilibrio entre estas tres para que pues, las generaciones actuales y futuras pues tengan un lugar donde vivir, ¿no? ¿Qué es lo que ya se ha platicado muchas veces? O sea, los recursos que hay son para todos. No debemos pensar que solo es para nosotros.
dando pues, el planeta, porque no es solo es para nosotros, es para todos. Después, aquí en mi segundo capítulo voy a hablar del desarrollo sustentable en el cambio climático. ¿Cómo es que debido a todos los problemas que se dan en el planeta, se busca un nuevo desarrollo, pero que tome en cuenta pues no solo lo económico, también lo social y lo ambiental, porque todo lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿de dónde sale? ¿De dónde? Pues de los recursos naturales, que si bien esos se han visto como un recurso, como algo que está en la naturaleza, que nosotros lo podemos tomar y hacer lo que queramos, ¿no? Pero es para cubrir nuestras necesidades. Lo que hemos olvidado es que hay necesidades que uno solo se ha creado y que no son necesarias para que nosotros podamos vivir, ¿no? Seguro muchos de ustedes pues lo piensan y lo tienen en cuenta, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿No? Porque todo lo que nosotros usamos, todo, la ropa que utilizamos, todo, ¿no? Viene de los recursos naturales. Después, ahora, en el capítulo 3, aquí, pues ya hablo más del cambio climático, ¿no? Como uno de los problemas ambientales más graves de este siglo, y me enfoco específicamente en Chiapas, por lo que ya les había dicho, que por lo del programa de Educar con Responsabilidad Ambiental. Y bueno, ahí hablo de la situación de México en el cambio climático, del estado de Chiapas y sus escenarios climáticos, de cómo es que pues, se van a comportar, no sé, la precipitación, si va a aumentar o va a disminuir, la pérdida de biodiversidad, y cómo es que esto va a impactar a la estructura social, no solo a la social, también a la económica y a la ambiental. Y después, en este capítulo, este es un trabajo que ya se hizo en diciembre pasado. El doctor Clemente fue a impartir un taller de cambio climático, específicamente con los escenarios del estado de Chiapas. Siguiente, por favor. Bueno, el taller se llamó Guía de Diplomado Estatal de Cambio Climático para la Educación Media Superior. El objetivo de este taller fue precisamente pues, generar de manera consensuada el cuerpo o los temas que el diplomado para profesores de educación media debía contener. Entonces, para este taller, pues, el público objetivo fue profesores de educación media de Chiapas. Entonces, este taller se realizó en la Universidad de Ciencias y Artes, fue del 1 al 3 de diciembre, y entonces los temas que se tocan ahí pues son la educación ambiental, el desarrollo sustentable, el cambio climático y específicamente en Chiapas. Porque, bueno, debemos pensar en que, como ya lo dije antes, los impactos del cambio climático no van a ser los mismos en todas las regiones del país. Chiapas, pues es un estado que debido a la biodiversidad, a la cantidad de lluvia que cae, pues hay algunas zonas que son más vulnerables y por lo mismo se siente diferente pues todo esto. Entonces, para eso se tomaron en cuenta los escenarios para Chiapas. La siguiente banda. Bueno, a este taller asistieron 20 personas aproximadamente. Y bueno, los 2 primeros días fueron necesarios para introducirlos un poco al tema, ¿no? De qué es el cambio climático, de por qué es importante este tema, llevarlo a la educación, y pues porque ellos son los que están ahí en el estado, ellos saben mejor que nadie cómo es que se está sintiendo el cambio climático allá. Entonces, pues la dinámica para que ellos propusieran los temas que
ellos creían que debía contener el diplomado, pues se dividieron en equipos y pues cada uno de ellos presentó diferentes temas que creen que son necesarios contener en el diplomado. Entonces, esta fue la propuesta del equipo 1. La que sigue. Esta fue la propuesta del equipo 2. Y la tercera, esta fue la propuesta del equipo 3. Todos tomaron en cuenta pues la biodiversidad de su estado, y cómo es que van a cambiar las temperaturas, ¿no? Y cómo va a aumentar la precipitación también. La que sigue, ¿no? Y bueno, este fue el resultado. Después de que entregaron sus propuestas, entonces se hizo de manera consensuada y estos fueron los temas que quedaron para este diplomado. En el módulo 1, que es llamado el cambio climático global, se tienen en cuenta las bases científicas, los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación, las emisiones y mitigación de gases de efecto invernadero. En el módulo 2 es el cambio climático en México, desarrollo institucional de México al cambio climático, México en las negociaciones internacionales de clima, y en el módulo 3, Chiapas ante el cambio climático, el clima en las ciudades, regiones bioculturales, desarrollo institucional estatal para el cambio climático y la comunicación y gobernanza local diferenciada. Entonces, esta parte, el último capítulo que tiene mi tesis, pues ya está hecho. Eso es como el mayor avance que tengo. Los capítulos también ya están desarrollados, no de manera completa, pero ya tengo un avance. Ajá. Y bueno, eso es todo por mi parte. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Alvear. Yo soy egresada de comunicación de la FES Acatlán. Y bueno, mi tema de tesis es precisamente, bueno, mi preespecialidad fue de investigación y docencia. Y bueno, me clavé, digamos, con este tema de la docencia, cómo hacer conciencia en la docencia. Pero bueno, yo me fui más por el lado de la complejidad, ¿no? El pensamiento complejo. Retomo algunos autores como Edgar Morin, que habla mucho sobre ello, y bueno, Paulo Freire, que tú lo has de conocer, de pedagogía. Y bueno, hay otro autor que es Potter, ya lo confundo, que habla sobre la bioética, y yo creo que eso te serviría todavía, o te puede servir en otro proyecto. Y la antropoética, ¿no? Hablan mucho, o sea, siento que tu tema le iría muy bien, ¿no? O sea, más complejizar esto que es el cambio climático, ¿no? O sea, no es nada más jugar a reciclar, no es jugar a separar la basura. O sea, hay que complejizar, que es un tema, digamos, bastante importante, ¿no? Y no creo que sea una variable el si tenemos hijos o no, sino hay que ser responsables de los actos que tenemos ahorita para ser durables en un futuro, ¿no? Claro, es una opinión. Claro que una variable no es que tengamos hijos o no, es un ejemplo de que hay generaciones que vienen después de nosotros. Por lo tanto, debemos comenzar y pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que todavía podríamos hacer para contrarrestar los efectos del cambio climático? No solo es decir, voy a tener hijos, no sé. O sea, a lo mejor yo no, pero él sí, ¿no? Sí, claro, nada más, perdón. Era un era comentario sobre eso, y bueno, nada más concluía con esto, con una observación y te hago una recomendación, porque la antropoética, la bioética, son términos muy parecidos, habla precisamente de esto, ¿no? O sea, sí complejiza y es muy consciente sobre ello, ¿no? De qué vamos a hacer en el futuro. Eso se trata el cambio, ¿no? La revolución del pensamiento. Eso es todo. Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor, vengo de la FES Aragón, de la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Bueno, y yo tengo unas inquietudes respecto a tu tesis. El estudiar todo el estado de Chiapas, pues ahora sí que para mi punto de vista es muy complejo, porque hay diferentes aspectos que se dan en el cambio de uso de suelo de ese estado. Entonces, pues, una es la degradación del medio, otra es el cambio de uso de suelo. O sea, ¿por qué se da en algunas zonas? En algunas zonas es para la producción ganadera de ganado bovino de engorda, en otras zonas es para la extracción de algunas resinas o la tala de algunas especies de las selvas, en otras es para aprovechar el agua, en otras es para aprovechar el suelo. Entonces son diferentes, en el estado hay diferentes zonas y se da diferente cambio de uso de suelo, que es a lo que va el cambio climático. Entonces, lo que mencionabas tú de los hijos y preocuparse de eso hablas de sustentabilidad, ¿no? Entonces la sustentabilidad pues es un término algo complejo, que es, en términos generales, aprovechar los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces, la pregunta a la que yo voy es, la educación ambiental que pretendes, se dé en ese estado, es para mitigar el cambio de uso de suelo, para hablar de sustentabilidad o para concientizar a la gente para que no sigan degradando su medio. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, el programa que se está impulsando en Chiapas pues tiene el objetivo de plantar una conciencia ecológica, ¿no? Entonces, todo eso que tú me mencionas pues tiene que ver con lo económico, ¿no? Es que va todo de la mano, ¿no? Necesitan de cambiar el uso de suelo para poder producir cosas, para poder hacer dinero. También. Aquí, perdón que intervenga. El origen de la propuesta de Liliana es bastante extraña. Surge de manera rara, y surge de manera rara porque, en efecto, el taller ya se dio. La propuesta del contenido del diplomado ya está hecho y está en manos del gobierno del estado para su implementación, ya sea en este año o en el próximo siguiente. Surge por una propuesta del gobierno del estado en conjunto con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde nos piden literalmente a un servidor que hagamos el taller. En la maestría, a algunos de nosotros que hemos hecho maestría nos enseñaron cómo hacer una clase, poner objetivos, temas, lecturas y la administración de la clase. Pero no nos dijeron qué teoría es esa, cómo se llama, cómo se explica. Una de las cosas que el gobierno del estado dijo, me parece interesante poder documentar, es que hay una pedagoga que nos diga qué demonios está haciendo José Clemente Rueda Abad al impartir un curso sobre desarrollo sustentable y cambio climático en el estado de Chiapas, y que eso sirva para generar una estrategia de divulgación entre los profesores de educación media superior y superior, para que a su vez ellos puedan capacitar a sus alumnos. Ese es el eje. El trabajo de Liliana es extraño porque tiene que documentar teórica y metodológicamente algo que yo hago de natural, pero yo no soy pedagogo, yo no sé teoría pedagógica, yo solamente lo sé hacer. Y los colegas chapanecos que están metidos en cambio climático hacen exactamente lo mismo que yo, hacemos burradas, lo hacemos de cómo va, y al final del cuento decimos, bueno, ¿y qué conseguimos? Para que sepamos más o menos cómo va de la A a la Z, es que el trabajo de Liliana se puede transformar en importante. Obvio, los insumos sobre los escenarios climáticos y cómo son los recursos naturales y cómo se da el cambio de uso de suelo, ya están los diagnósticos que son parte del insumo de los materiales que los mismos chapanecos ya tienen. Chiapas, en el contexto de cambio climático, es uno de los estados más estudiados.
Entonces ahí tenemos un insumo de material por todos lados que hemos ido documentando. Obvio, lo de Liliana, sin que esto menosprecie su trabajo, es solamente un trabajo de tesis de titulación para licenciatura, que nos va a dar herramientas conceptuales y metodológicas que nos ayuden a saber si esto que hicimos fue bien hecho y si sus resultados serán positivos o negativos en función de una evaluación que además tendremos que hacer más adelante. No, es que creo que eso no lo dijo Liliana. Bueno, ya con esta aclaración de Clemente es pertinente redactar un poco la pregunta, y una parte tiene que ver con una propaganda, promoción. En la FES Acatlán va a ser la tercera generación de un diplomado que se llama Diplomado en Economía Ecológica y Ambiental del Agua, que tratamos que empiece el 30 de mayo de este año. Y aquí es rescatar en esta parte, es un diplomado transdisciplinario porque no solo es de ingeniería, es de economía, es de ciencia política. Retomamos mucho todo el trabajo que se ha hecho en América Latina para las cuestiones sociales y las cuestiones de impacto. Aquí yo me acuerdo mucho cuando hicimos en la carrera, hace ya muchos años que hicimos una investigación, leímos mucho cómo hacer el taller y cómo trabajar con las comunidades originarias, porque no es nada más llegar y desear soltarles un rollo y cambiarles. Hay un libro que te recomendaría, se llama Cambio y Continuidad de los Mayas Mexicanos, que te hablan de los tzotziles, tetzales, las diferentes culturas, que les puede ayudar a ver cómo este taller o este diplomado se debería de impartir en la zona de Tuxtla Gutiérrez o en la zona más allá arriba de las San Cristóbal de las Casas, o en la parte más alta, en la parte ya de la costa, pegado a Guatemala. Esas cuestiones te ayudarían, y además ver si el material que está ya realizado y que hizo Clemente es para qué zona, porque es muy cambiante y tiene diferentes cuestiones, inclusive sociales y étnicas en Chiapas, y ahí lo podrías ir documentando. Ese trabajo, lo que ya tienen para impartir, ¿se podría adaptar a toda la gente de todo Chiapas o habrá que hacer algunas adecuaciones o cambios según la zona? Ok. ¿Alguien quiere el doctor? Pase. Buenas tardes a todos. Primero, Diana, felicidades. Yo creo que tenemos que hacer énfasis también en que estaba bien planteado, solo que creo que olvidamos algo. Al final todos somos seres humanos batallando en contra del cambio climático. O sea, está enfocado ya sea a profesores, a docentes y lo que sea. Pero al final todos tenemos cierta parte entre nosotros que nos sensibiliza con ello. Y con esto, bueno, quiero hablar en algo. En el verano voy a participar en una brigada universitaria justamente en Chiapas que van a hacer talleres sobre cambio climático. Entonces, no sé, tal vez podrías, bueno, yo recomendaría como primero vivirlo como por ti misma y después ya plantearlo, o sea, como sentirte única, como sentirte parte más bien de la comunidad para poder ver realmente qué es lo que necesitan. O sea, estamos planteando con un sondeo y todo eso, pero y si te adentras con ellos y no lo veas como verse como una especie de interrogatorio o algo así, sino como verlo tú viendo la misma perspectiva que ven ellos y cómo se sienten ellos contra el cambio climático. Y ya con ello podrías, sí, perdón, me estoy metiendo con tu tesis, podrías llegar a, no sé, como hacer una forma más contundente, y lo que mencionaba el señor, perdón, se me olvidó su nombre, el señor que está justo ahí. Eduardo Espinosa. ¿Perdón? Eduardo Espinosa. El señor Eduardo Espinosa. Realmente adaptarlo
porque esto se adapta, o sea, al final es como una especie de masa moldeable que vas adaptando con persona. Pero al final todos tenemos un punto en común, y ese punto en común lo llegarías de esa forma, no sé. Gracias. Aquí sí se tomaron en cuenta, no sería posible tomar en cuenta a todo el estado debido a que es muy grande, y por eso es que para este taller pues requerimos de profesores de educación media, que es a quien va dirigido el diplomado. Y bueno, durante el taller pues claro que escuchamos cuáles son sus percepciones acerca del cambio climático, cómo es que ellos lo sufren desde su comunidad, desde el lugar en donde viven, con sus alumnos. Y es así como logramos pues adentrarlos y que ellos mismos propusieran pues cuáles creen que serían los temas para impartir un diplomado de cambio climático específicamente en el estado de Chiapas. Además de que pues este programa de Educar con Responsabilidad Ambiental ya tiene ciertos contenidos para cada uno de los niveles de educación. Yo quisiera hacer aquí un comentario. En realidad, yo creo que el experimento que está lanzando Chiapas da la impresión de que uno quisiera hacerle la rosca a Chiapas, porque conoce uno ahora al gobernador que se ha puesto muy famoso, por cierto, ¿no? Yo no sabía, pero se ha puesto muy famoso. Pero por lo menos en este aspecto sí han mostrado mucha seriedad. Entonces el programa de educación con responsabilidad ambiental es muy ambicioso porque empieza desde el preescolar y va por todos los años hasta el último año de bachillerato. Supuestamente está muy bien pensado, habría que hacerle ahí una especie de análisis de ver cuán bien pensado está por él. Yo tengo el librito que corresponde al cuarto de bachillerato, que es el que tiene que ver con cambio climático. Habría que echarle un ojo, no se lo he echado, pero le voy a hacer el intento. Ahora, el punto de todo esto es uno produce un material, pero no hay quien lo aproveche realmente. De alguna forma uno puede producir un material y no hay quien lo aproveche, porque pues, los profesores no están capacitados para aprovechar ese material. Y esto es lo que de alguna forma estos talleres o diplomados pretenderían hacer. Es, digamos, una primera aproximación al tema que no representa leerse 15 libritos que de cualquier manera con ejercicios y todo se llevaría uno un buen días tratando de revisar eso. Entonces es como aproximaciones sucesivas. A los profesores se les mete en el tema para que ellos a su vez sean capaces ahora sí de leerse todo el material, que espero que ya se lo hayan leído, y poderlo luego transmitir a sus estudiantes. La cuestión está bastante bien pensada porque está pues dirigida a los diferentes niveles educativos. O sea, a un niño, como digo, está desde preescolar, y a él pues será mucho más jugar que leer y estudiar y aprender cosas. Entonces, en ese sentido yo le hago propaganda al programa, porque creo que de tener éxito en Chiapas pudiera tener éxito. La idea es tan buena que pudiera tener éxito no solo en Chiapas, sino en el resto de la República. Lo de Chiapas está dirigido a los problemas, como dice Lili, a los problemas chiapanecos, pero en realidad se podrían ir ajustando para los problemas a los que se enfrenta cualquier otro sitio de cualquier otro lugar de la República, ¿no? Bueno, con eso termino. Y yo quisiera también hacer un comentario. Ahora parece, tenemos cuatro becarios, ¿no? Y servicios sociales. Les hago una invitación al resto de los estudiantes aquí que no sepan qué hacer con sus vidas inmediatas. Que no sepan qué hacer con sus vidas inmediatas. Los invito a que vayan al PINC y que traten de ver qué temas les podrían interesar. Otra cosa que se está viendo aquí es que hemos visto 4, digamos, del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Y me encantaría ver de las ciencias no tan sociales, sino de las ciencias, ahora de las ciencias naturales. El propósito del programa y el propósito de estos seminarios es realmente lograr una comunicación entre ambos ámbitos, ¿no? Esta mitológica imposibilidad de comunicación entre gentes del ámbito de lo social, del ámbito
de las ciencias naturales o de las ciencias más duras. En realidad yo espero que el PINC sea y el seminario en particular, un ámbito en el que logremos eventualmente demostrar que esto no es cierto, o sea que sí nos podemos entender entre diferentes, pero tú y yo esto... Sí, pero es que tú eres astrofísico, yo soy científico social. Eso es precisamente... Ese es el mensaje. No, pero el mensaje es eso, que podamos ir por encima de estas barreras supuestamente históricas y disciplinarias y empezar a mostrar lo que esta chica decía atrás, de que los problemas con los que lidiamos en el contexto de cambio climático, en particular del PINC, son problemas que no los puede atacar uno desde una sola perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva mucho más sistémica, para ponerme cursi, ¿no? Es una perspectiva sistémica, se trata de sistemas complejos, se trata de encontrarle la metodología para tratar y analizar esos temas, que en realidad aquí diré que la complejidad desde las sociales les falta las matemáticas, ¿no? Que también se pueden hacer, esto un día lo platicamos, o sea, la complejidad no solamente es platicada, sino que se puede crear modelos sobre la complejidad para poder intervenir en ellos y ver por dónde saltan las cosas, ¿no? Bueno, ya con este es mi rollo, los invito a que vengan la próxima vez, que va a estar muy interesante, y ahora déjenme que haga entrega de los diplomas. Y les hago la invitación, cualquiera de ustedes que creen tener un tema interesante, que quiera presentar en el contexto de los seminarios, no le voy a decir que inmediatamente los vamos a poder acomodar, porque generalmente esto lo tenemos planeado con mucha anticipación, pero váyanse apuntando y digan, a mí me encantaría meterle mano a tal cosa, a tal tema, a mis colegas. Aquí va a ser distinto. Además hace un calor de la trompada, yo no sé eso de esto, ¿verdad? Es el calor. Es el calorcito, lo hace a uno decir tonteras, desvariar, ¿no? Bueno, entonces permítanme que le entregue la constancia a Ricardo Colín Cuellar por su ponencia en los seminarios conjuntos. Cualquiera de ustedes que quiera un diploma de estos, tiene que pasar por ahí primero, ¿no? Constancia a Claudia Tatiana Peña Ledón por su presentación en el seminario. A Miguel Ángel Castellanos García, que tuvo mucho éxito. ¿Cuál es el inglés? No se vale. Y a Liliana López Morales, también por su participación.